Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Ariel Crespo los saluda. Bienvenidos a los Secretos del Poder. Camino a los 22 años, el loco en la quiniela. Íbamos a inaugurar, ya lo inauguramos, pero ahora edité el nuevo bloque del programa que es Me Tenés Podrido, ¿no? Entonces ya había editado y en realidad no quiero hacer perder el tiempo al invitado porque tenía muchas ganas de invitarlo hace ya muchos años al invitado, porque le tengo respeto militante, aunque no hayamos estado en el mismo lugar, porque es de la misma militancia que yo en una época, en distintos lugares, pero con el reconocimiento de alguien que ha estado muchos años preso, con el reconocimiento intelectual, es diplomático, sociólogo, y con el reconocimiento al que alguna vez cantábamos, este pueblo no cambia de idea, al tipo que no anduvo saltando como tantos otros, y más en estos tiempos. Entonces, por respeto al invitado y al otro invitado, que ya programas atrás, y lo volvimos a repetir por Metro, dijo que era el único que podía profundizar este modelo, voy a dejarme Tenés Podrido para cuando vuelva de unas pequeñas vacaciones que me voy a tomar y que el doctor Bruni va a seguir solo con el programa. Lo que sí voy a decir es que uno de los dos era Massa y el otro era Del Cel. Y realmente, si Del Cel cree que es un buen tipo porque lo cagaron a cintazo cuando era pibe, yo creo que porque lo cagaron a cintazos cuando era pibe es Del Cel. ¿Cómo le va? ¿Vio? Yo qué sé. Ahora, dije Massa. Qué empatía tenemos nosotros dos, ¿no? No sé, porque usted de Boca y yo soy de Racing, así que bien Boquita. Bueno. Bien Boquita el domingo. Bueno. Bien. Primero saludos a nuestro amigo Víctor de Núñez, el anarquista, que siempre nos ve, y a mis queridos amigos Matrimonio, que está permanentemente al lado mío con su simpatía. Pero me voy a dedicar a él, a José, de la calle del Carril, y a Gladys, su mujer. En Me Tenés Podrido. Una nota de color nomás. Me Tenés Podrido, yo te decía, una cosa tontuela, digamos, visto y considerando lo que está sucediendo en esta sociedad hoy aquí ahora. Pero el que me tiene podrido es, hablando de fútbol, Osvaldo. Hace 2 meses yo hablé de un amigo mío, joven, virulento, que estuvo a punto de pegarle una trompada a Osvaldo en el aeroparque, por la mala persona que es. Bueno, ahora ayer se agarró a patadas con un periodista, le arruinó el auto a patadas. Entonces, este tipo de personajes que vienen a la Argentina y dice que ellos son, con su mujer, los Beckham de la Argentina, digo, eso es también violencia. La corto acá porque tengo mucho para hablar y hay 2 invitados que son de lujo. Aparte de lo que habla aquel que está al lado suyo. Hoy no lo vamos a dejar hablar. Así que yo estuve hablando durante 40 minutos afuera, así que una clase de historia me dio. Ustedes después me van a decir que usted es zurdo y que yo hago un programa para zurdos, porque vio que enseguida nos meten. Nos dicen que somos zurdos o del PRO.
Ah, del PRO también dicen que somos. No. Bueno, voy a mostrar el libro. Está complicado. Voy a complicado. mostrarle el libro a la rubia. Rubia, ¿me va a mostrar el libro o no? Ah, sí, no, póngase de acuerdo con el compañero director. ¿Está? Ah, está ponchado. Ah, bueno, bien, perfecto. Ahora sí, listo. Jorge Tayana, gracias por estar en Los Secretos del Poder. gracias a Realmente ti. un verdadero placer, ¿eh? Y esto te lo digo en serio y yo no regalo elogios. Los otros días en la maestría en la Escuela Superior de Guerra me dijeron que habíamos tratado demasiado bien a su invitado radical. Nosotros no tratamos mal a la gente, somos un poco complejos, pero bueno. El miércoles pasado no pudiste venir. El tipo que está sentado ahí fue a uno de los actos más importantes en la Argentina en los últimos años, que fueron la conmemoración de los 100 años del genocidio armenio. Yo no pude ir porque tenía el programa. Y vos fuiste canciller. Este programa es asociación libre, cada cual habla de lo que quiere. Voy a hablar de la situación política nacional, de la internacional, pero me gustaría un parrafito sobre el reconocimiento que hizo alguna vez Néstor Kirchner y la Argentina al genocidio armenio. Yo el miércoles pasado no pude ir Estuviste de gira, a sí. Luna porque estaba en Tucumán y no había forma de tomar un avión para llegar a tiempo. Yo creo que es una fecha de extraordinaria importancia, la conmemoración del inicio del genocidio armenio. Y tiene una doble importancia por la gravedad del hecho, pero además por el negacionismo que persiste en Turquía y por la necesidad que creo yo tiene la comunidad internacional de reconocer plenamente este genocidio. Y lo que hicimos en ese momento con Néstor, con un apoyo total del Congreso, fue un reconocimiento a la verdad. Es decir, yo sé que hay una valoración de lo que hizo la Argentina y creo que eso está bien, pero en realidad no hicimos más que lo que debíamos hacer, que era reconocer un genocidio que fue el primer genocidio de la era moderna. Ahora como se inicia una discusión también por la muerte de los herederos a manos de los alemanes en Namibia, pero lo cierto es que la dimensión que tuvo y dónde ocurrió y cómo ocurrió y la complicidad de las grandes potencias que dejaron que suceda y que no quisieron reconocerlo, le da una trascendencia extraordinaria y anticipa el genocidio contra los judíos, contra los gitanos y también el genocidio de Ruanda ya al final del siglo XX. Así que la Argentina es uno de los países que se ha beneficiado de la diáspora armenia, son parte constitutiva de nuestra identidad nacional, así que como argentinos nosotros también tenemos la obligación y el deseo de conmemorar ese genocidio, porque no es algo extraño a nosotros, no es un invitado o un extranjero que está acá, es parte de nuestra propia identidad porque el pueblo armenio ha contribuido, ha elaborado, es realmente parte de nuestra identidad como nación. Hace 20 días dijiste en este programa que el señor era el único que podía profundizar o el más indicado para profundizar este modelo. Sí. Sé que estuviste en el acto del genocidio, no te voy a hacer hablar de eso porque me dijiste que fue muy bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, una cosa hay que decir que Jorge, con su modestia clásica, que es parte de sus virtudes, no lo menciona. Jorge acaba en estos últimos días de recibir una condecoración del gobierno armenio por una de las más altas, o la más alta, no soy especialista en eso, pero una condecoración muy alta por el rol que él jugó en esta actitud del Parlamento argentino de reconocer el genocidio y de reclamar, ¿no es cierto?, que el Estado turco lo reconozca al mismo tiempo. Es una cosa muy importante. Y sí, yo dije eso porque, lo que vos referías anteriormente, porque creo que Jorge es el único candidato que que maneja la ecuación política del momento.
Y la ecuación política del momento es una ecuación que combina la necesidad de defender lo que se ha logrado, lo que se ha avanzado, lo que se ha conseguido, con otra cuestión que es profundizar. En un acto muy importante donde se planteó su candidatura, Jorge dijo, no hay profundización si no defendemos lo que se consiguió, pero no hay defensa posible si no se profundiza, si no se camina. Es una forma muy profunda y muy elegante de explicar a veces lo que nosotros hemos dicho acá de la ley de la bicicleta, ¿no? La ley de bicicleta. Si no se pedalea, esto se cae. No puedo evitar decir algo antes de hacer dos preguntas. Muy bien. Aníbal Fernández, me alegro que sea candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lo dijimos acá. Lo dijimos acá hace programa, pero no estoy de acuerdo porque yo a Fay lo conozco hace 45 años. Es un ministro de la Corte de la Democracia. Fue uno de los pocos que defendió al gobierno de Ilia cuando fue derrocado, y por más que 97 años que tenga, no me gusta las expresiones de hoy de que salga a la calle a ver si está bien de salud. Dayana, una pregunta a cada uno. A vos te pregunto para que pensés por qué es. Se está por cumplir 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué me parece que hay una falta de marketing o demasiado marketing de los yanquis, porque me da la sensación de que tuvo más muertos Rusia y que los que invadieron la última etapa y derrotaron a Hitler fue el Ejército Rojo. Y una pregunta para vos, Tania, y así, derechito a la política. Tengo decenas de amigos que si vos hubieses sido candidato a jefe de gobierno en la ciudad, te hubiesen votado. No lo votaron al Recalde. Mi pregunta es, ¿el kirchnerismo en la capital o en el país no se cierra demasiado en determinados candidatos y no ve lo que mucha gente podía seguir sumando? Pregunta incómoda. Respecto a la cuestión personal, yo había expresado que iba a trabajar en esta precandidatura presidencial y que por lo tanto no me parecía correcto jugar dos cartas, un poco acá y un poco allá. Dije no, yo voy a ser precandidato presidencial. ¿Por qué? Porque creo que lo importante es instalar este debate político acerca de la profundización y cómo se garantiza la continuidad de un proceso de transformación con justicia en la Argentina. Y esa me parecía que era la tarea principal que yo podía hacer políticamente. Creo que en la ciudad hay varias personas que podían ser candidatos del Frente de la Victoria. Finalmente es Mariano el que ganó la interna. Me parece que lo que tenemos en el Frente para la Victoria es una dificultad para interpelar, más allá de ese voto duro que tenemos, a un sector de los porteños que están cerca de muchas de las posiciones nacionales o populares o sensibilidad social que ha expresado el gobierno, pero que sin embargo no lo han votado. La votaron a Cristina, el 35% votó a Cristina en el 2011, y hay un sector que no nos vota, aunque coincide con alguna cosa. Me parece que ese es un problema que tenemos que tratar de resolver en el Frente para la Victoria. Sobre todo porque yo no coincido con las interpretaciones que dicen, bueno, los porteños son todos gorilas. O sea, a mí no me gusta ese tipo de calificación, primero porque soy nacido en la ciudad de Buenos Aires, soy porteño. Segundo, porque si yo no me olvido mucho, y yendo de acá para atrás, el 19 y 20 de diciembre básicamente lo hicimos los porteños y terminó con una era neoliberal, porque las madres de Plaza de Mayo básicamente se reunieron en una plaza que es de acá, que es porteña, porque el 17 de octubre tuvo participación de la Buenos Aires, pero se hizo aquí, porque la Semana Trágica fue en la capital federal y porque el 25 de mayo lo hicimos acá. Así que no estoy dispuesto a aceptar que los porteños somos unos negados de lo nacional. Obviamente es una ciudad orgullosa, muy sensible con su propia identidad, que tuvo una guerra de 3.000 muertos para federalizarse en 1880, o sea que le gusta sentirse propia y con identidad, y que hay que saber apelarla. Creo que sí hay un déficit, que es que los porteños, y eso el PRO ha sido muy, muy negativo, nos cuesta concebirnos no como una ciudad aislada, sino como parte de un área metropolitana, ¿no? Como parte del AMBA. Y por lo tanto,
tenemos que tener un proyecto estratégico de ciudad que esté vinculado con los municipios vecinos, con la provincia de Buenos Aires y por supuesto con una mejor relación con Nación. El país que vos querés, conversaciones con Horacio González, un saludo grande a Horacio que está pasando un momento complicado de salud. El país que vos querés, ¿cuál es? Es un país con un desarrollo sustentable, es un país donde haya trabajo para todos y haya trabajo de calidad para todos. Es un país donde la inclusión se transforme en justicia social, que es una dimensión mucho más alta. Es un país en donde la autonomía en las decisiones sea la norma y podamos siempre decidir nosotros sin tener que estar o subordinados o sometidos o fuertemente condicionados por poderes externos. Es un país con ejercicio pleno en la soberanía nacional, es decir, aspiro a tener ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos. Es un país con una democracia participativa importante, es un país con alto nivel de educación, de conocimiento científico y de aplicación, una pequeña y mediana industria. Es un país donde la economía esté menos concentrada y esté más repartida, más democrática y en manos más argentinas. Tenemos una economía todavía muy fuertemente concentrada y extranjerizada. Es un país de plena libertad y es un país donde exista una muy fuerte integración regional. Patricio, la pregunta de Oscar. Bueno, evidentemente, 70 aniversario de la derrota del fascismo. Es un tema de enorme polémica y disputa hoy en la actualidad. Toda la gran prensa norteamericana, la gran prensa inglesa sobre todo, pero se podría decir también de Europa, está lanzada a presentar el triunfo sobre el nazismo como un triunfo de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Es decir, un triunfo de la potencia que hoy está promoviendo la guerra en todo el mundo y, como dice el Papa, está creando una especie de guerra mundial por partes, ¿no? Yo creo que el 70 aniversario pone la oportunidad sobre la mesa de valorar el rol que jugaron todos los demócratas, todos los antifascistas del mundo, pero también la posibilidad de decir, acá hubo un protagonista fundamental, hubo una vanguardia de todo eso, y creo que esa vanguardia fue como Estado la Unión Soviética, que perdió el 50% de su riqueza, fueron destruidas 1.700 ciudades, tuvo que enfrentar a 610, 620 divisiones de la Wehrmacht, tuvo que dar de baja a 10 millones de soldados de la Wehrmacht y perdió 30 millones de vidas y el 50% de la riqueza nacional. Evidentemente eso fue una proeza que de alguna manera haya sido como haya sido la historia, si eso hubiese sido la única contribución, que no la fue, hubo mucho más, pero si esa hubiese sido la única contribución de la Unión Soviética en la historia de la humanidad, sería extraordinario, porque hasta dónde hubieran llegado los campos de concentración, hasta dónde hubiera llegado el exterminio, hasta dónde hubieran llegado los hornos crematorios de niños, mujeres, hombres, hasta dónde hubiera llegado el trabajo esclavo si Hitler se imponía como la hegemonía mundial. Realmente el futuro que había para la humanidad bajo ese poder, bajo esa hegemonía, era terrible. Y yo creo que la Unión Soviética como Estado jugó un rol principal. Y como fuerza política, creo que hay que reconocer que todos los demócratas del mundo, todos los antifascistas, pero que también hubo una fuerza que jugó un rol especial, un rol de vanguardia, que fueron los comunistas. En primer lugar, en la propia Unión Soviética. Murió el 50%
de los afiliados del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y del 100% de comunistas que fueron al frente, solo volvió con vida el 5%. Y hay que tener en cuenta, yo quiero decirlo, los maquis de la Europa llamada occidental, de la Europa occidental, es decir, la guerrilla antifascista, en ella tuvieron un rol fundamental los comunistas. Los nazis no entregaron París, ni se rindieron en París, ni ante los norteamericanos, ni ante los ingleses, ni siquiera ante De Gaulle. Se reunieron ante el coronel Fabián, que era el jefe de la guerrilla del Partido Comunista y el jefe de los maquis franceses. Hoy inauguramos... El Ford francés del interior. Hoy inauguramos el Twitter Ariel R. Crespo, hashtag. Te sigue y está de acuerdo con lo que decís Víctor Yáñez. Daniela dice que es muy interesante lo que has dicho, si podés aclarar más qué país querés. Jorge de San Martín coincide con los conceptos de Bruno y Crespo. Santino de Flores le dice a Crespo que no hay solución, que hay 17.000 planes, 7 millones de jubilaciones que no les alcanza lo que ganan. Belgrano hace muchos años le preocupaba la ignorancia y la educación del pueblo, no se equivocó. Víctor el anarquista, aplauso por la coherencia ideológica de Tayana, y a Crespo y a Bruni que duren 22 años más, no voy a tener como 90, 22 años, porque son muy dignos, esa es una buena palabra, usted sabe, yo la uso mucho. Roxana de Belgrano quiere saber las opiniones del caso Fight, de los invitados, muy bueno el programa, siempre con invitados de nivel. Osvaldo del Congreso, de los 7 candidatos por el Frente para Victoria, bueno, les pega todo, dice el único peronista es Tayana. Karina de Lugano, ¿por qué deberíamos votarlo a Jorge Tayana? Y también quiere saber si considera que los gobiernos de Néstor y Cristina fueron similares y positivos para el país y el pueblo. Son varias preguntas. Sí, creo que son positivos, el gobierno de Néstor y el de Cristina. Creo que el balance es positivo, como todo gobierno y como todo periodo que abarca 12 años de gestión, tiene luces y sombras, pero creo que el balance es claramente positivo en haber sacado al país de un sendero de desastre, en cierto sentido. Es decir, el neoliberalismo se impuso en varias regiones del mundo, pero la forma en que se aplicó en Argentina fue particularmente negativa, es decir, la destrucción del aparato productivo, los altos niveles de desocupación. Es decir, ¿cómo quiero el país? ¿Y qué quiero? Bueno, me parece que, y eso está conversado en el libro, habiendo logrado una serie de puntos importantes en cuanto a empleo, en cuanto a recuperación económica, en cuanto a recuperación de autonomía de decisión, en cuanto a desendeudamiento, en cuanto a ampliación de derechos, bueno, primero hay que lograr que muchos de los derechos que se han obtenido por ley sean efectivos, ¿no? Una cosa es tener una ley de trata y otra cosa es que funcione un mecanismo que impide la trata. Acabamos de ver la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires un caso de servidumbre, de reducción a servidumbre que es verdaderamente inaceptable. Creo que tenemos que trabajar en varias cosas. Tenemos que trabajar en una reforma tributaria que haga que nuestro sistema tributario sea menos regresivo, o sea que tenga más peso los impuestos directos y menos peso los impuestos indirectos, que son los que pagan todos los trabajadores en una proporción mucho más alta. Creo que hay que hacer una reforma de la ley de entidades financieras, que sigue siendo la vieja ley. Creo que hay que seguir apostando a la educación, se ha invertido en educación, se ha construido, se ha mejorado el salario, falta parte de calidad, falta mejorar la retención en la escuela media y falta evidentemente la jornada ampliada, que todavía sigue siendo muy reducida y que es un instrumento pedagógico importante. Y así podríamos hablar de distintos aspectos, ¿no? Respecto a lo que me preguntaban del caso de la Corte de Fight, yo creo que en general prefiero respetar el funcionamiento de la justicia y que la Corte tome las medidas que entienda que son las mejores. No necesariamente las comparto, pero me parece que con el Poder Judicial, que sí debiera pagar impuestos y no lo paga,
Ah, sí. Ganancias no. Pero, no, ganancias no. La duda, no. Por la duda no. Pero me parece que sobre los miembros eso es una cosa que yo dejaré en manos de ellos. Bruni, más mensajes, en este caso por celular. Fernando de Parque Patricio, es excelente el programa, buenísimo, muy bueno lo de Taliana. Lo de Tayana dice que los políticos mienten si no quieren cambiar el código de procedimiento, no siempre se le puede echar la culpa a la policía. Pablo de Boedo, ¿qué análisis? Bueno, evidentemente necesitamos varios, vas a tener que volver. ¿Qué análisis hace Tayana de la década del 70? ¿Qué análisis hace Chegaray? ¿Valió la pena? ¿Se sintieron traicionados por sus camaradas? En fin, yo qué sé. Vanina Ituzaingó coincide con Bruni sobre los conceptos desmedidos de Aníbal Fernández sobre FAI, de Carles que miente en alguno de sus dichos, no dice nada, y de Zaffaroni con los prostíbulos tampoco. Es extraño, ¿no? Estela de Barraca, excelente el programa, muy buenos los conceptos de Tayana. ¿Qué tal? Venís bien, Bueno, ¿eh? gracias. Los escribí yo todos. 2 minutos, bueno, 2 minutos, yo qué sé, se acaba rápido, Bruni. A ver, 2 minutos. No sé bien por dónde empezar. Che, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Así, Ahí está. tenemos 32 años de democracia. Sí. Hay una percepción generalizada de que la política era en el 83 de un nivel y hoy no. ¿Qué opina? No sé. En el 83 lo que había un enorme desafío de consolidar y de recrear una democracia que no habíamos tenido. Se hablaba de la década del 70. La década del 70 es una década que está en el marco de las proscripciones de la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Proscripciones Los 4 la que vivimos, tuvieron efectos sumamente negativos y que llevaron a distintos tipos de enfrentamientos. Eso. Y después vino la crisis mundial en el 73, ¿no? La crisis del petróleo. Creo que la democracia, a pesar de todo, no ha declinado, ha mejorado. Y ha mejorado porque la sociedad argentina está mucho más convencida de la democracia hoy que hace 30 años. Y eso me parece que es bueno. La calidad de la misma, bueno, eso hay que discutir y mejorarla. Chau, Bruni. Nos vemos en 15 días. Que no le va a estar en la dignidad. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Y bueno, tratamos de que el programa sea siempre como este. Hasta la próxima.